Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Velázquez López y vamos a hablar acerca de la utilidad de la autopsia en la formación del médico patólogo. Bueno, según Straca, colaboradores en el 2004, pues vamos a tener principalmente tres tipos de autopsias, que es la autopsia anatómica, que se encarga del estudio de las estructuras y del funcionamiento del cuerpo del organismo. Esto es principalmente de una manera descriptiva, sin llegar a indagar en causas de muerte o en algún otro tipo de cuestiones clínicas. Tenemos la autopsia clínica, que es la autopsia también llamada patológica o hospitalaria, que se encarga de determinar una causa de muerte, localización y también la patogénesis de las enfermedades. Su principal objetivo pues es determinar la historia natural de una determinada enfermedad o de un determinado padecimiento, cómo se fue manifestando en un determinado paciente. Y por otro lado, las autopsias médico-legales o médico-forenses, que se encargan de la determinación de la causa de muerte en lo que se trata de muertes violentas, muertes sospechosas, y además otra determinación importante en estos casos es el tiempo aproximadamente de muerte. Bueno, en cuanto a la historia de este tipo de estudio, en Straca también y con colaboradores en el año 2024 y Noli en el 2012. Bueno, en las civilizaciones antiguas, los egipcios fueron de las primeras civilizaciones que se empezaron que empezaron a realizar este tipo de estudios, pero principalmente disecciones con finalidades principalmente anatómicas y también con la finalidad también de la conservación de los cuerpos, tratar de que estos hicieran un proceso de putrefacción más tardío y entonces, secundariamente a esto, pues adquiriendo algunos conocimientos anatómicos que posteriormente fueron presentando cierta utilidad. Hacia el año 300 antes de Cristo, Herófilo y Erasistrato comenzaron a realizar también ya unas primeras autopsias sistemáticas, pero también principalmente con una finalidad anatómica de ir identificando las diferentes estructuras del cuerpo, todavía sin tener alguna importancia en cuanto al establecimiento de la causa de la muerte. Sí realizaron algunas necropsias autopsias o necropsias con ese tipo, con esa finalidad, pero fueron la minoría. En su mayoría fueron realizadas con la finalidad de obtener conocimientos anatómicos. Andrés Besalio, en el siglo XVI, publicó la obra de Human Corpus Fabrica en 1543 y bueno, aquí ya se hace pues una descripción más detallada de los conocimientos anatómicos de la época y también con ilustraciones importantes también para la época. A partir del siglo XVIII y siglo XIX, Morgan y Birkhoff establecieron la base de la patología moderna y bueno, ya también se fueron haciendo sistemáticamente cada vez más este tipo de estudios, estableciendo ya ahora sí las alteraciones anatómicas que se estaban presentando como consecuencia de enfermedades y también pues estableciendo causas de muerte y también cómo este tipo de alteraciones empezaban a dar las manifestaciones clínicas. Y a partir del siglo XX ya se estableció la autopsia como un método estándar de oro para el diagnóstico de múltiples, bueno, cada vez más diversidad de patologías que se iban identificando. Bueno, actualmente hay un decline importante en cuanto a la realización de las autopsias clínicas. Una publicación de este año, las tasas de autopsia histórica han ido descendiendo importantemente durante el pasar del siglo pasado y lo que llevamos de este. Se calcula que durante la década de los 60 del siglo pasado, hasta 40-60% de todas las muertes hospitalarias se les realizaba una autopsia clínica. Posteriormente, a partir de los 70 y de los 80 se empezó a presentar un descenso gradual importante que actualmente ha llevado a que pues, las autopsias clínicas cada vez sean menos frecuentes. En la década de los 90
descendió hasta entre 20 y 30%, y a partir de los 2000 ha caído desde menos del 10 hasta menos del 5% actualmente en algunos hospitales. Y esto pues se ha debido a algunas causas diferentes. Bueno, estas razones del decline de la realización de las autopsias se debe pues a varias situaciones, como los avances tecnológicos, ya que pues obviamente con el paso del tiempo y con el advenimiento de la tecnología, entonces cada vez hay una mayor disponibilidad y diversidad de estudios que se pueden realizar en el ser humano, y por lo tanto esto aparentemente ha ido disminuyendo la confiabilidad en los resultados que se puedan obtener en una autopsia. Entonces muchas veces se le da una mayor importancia o ponderancia a los hallazgos que se realicen en algunos estudios radiológicos de imagen, que en lo que se realiza ya en los hallazgos que se identifican directamente en lo que es la autopsia. Factores económicos, ya que la autopsia pues puede representar para muchos centros costos importantes, o para pacientes también costos importantes, sin que haya un reembolso por parte de los seguros. También aspectos religiosos, aspectos culturales. Puede haber cuestiones familiares que puedan generar que no se permita realizar este tipo de estudios, y también en algunas religiones. El miedo a litigios. Esto es también frecuentemente por parte de los médicos tratantes, ya que pueden llegar a pensar que al momento que en los resultados de la autopsia se pueden identificar algunos presuntos errores médicos que se hayan presentado, y esto de pie a que se pueda presentar alguna demanda médico legal, algún problema médico legal. La falta de personal, ya que pues como cada vez hay una menor frecuencia de realización de estos estudios, entonces cada vez los médicos patólogos están obteniendo menos experiencia en la realización de autopsias clínicas, y entonces esto también va generando que haya muchas veces menos solicitud por parte del patólogo para realizar este tipo de estudios. Y la presión de tiempo, como frecuentemente son estudios que no se va a obtener el resultado en un periodo corto de tiempo, entonces esto también puede generar un aumento de la presión mediática que se le ejerce al patólogo para tratar de dar un resultado rápido de los estudios de las autopsias. Bueno, algunos datos epidemiológicos de de errores médicos evitables. Bueno, se calcula que en Alemania aproximadamente 17.500 muertes por año pudieron haber sido evitables, ante la falta de si hubiera habido una adecuada praxis médica. En Estados Unidos aproximadamente 98.000, en el Reino Unido 15.000, y en España un aproximado de 8.000 muertes por año. Entonces, muchas veces algunos fenómenos relacionados con una mala práctica médica pueden directa o indirectamente estar favoreciendo el fallecimiento de una persona. Y bueno, muchos de estos hallazgos podrían ser identificados a la realización de una autopsia clínica. Y pues estas cifras son frecuentemente similares a muertes por cánceres, y también en cifras similares a las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito. Entonces, sí es una cantidad importante de muertes, de complicaciones que pueden estar favorecidas por una mala práctica médica. Bueno, también pues estas autopsias clínicas pues requieren de varios procedimientos y de requisitos importantes para que puedan ser realizadas. Hablando de las autopsias clínicas, pues tenemos el consentimiento informado, que tiene que estar firmado por familiares cercanos, de primer rango, en donde se autorice la realización de dicho procedimiento, ya que, por ejemplo, a diferencia de la autopsia médico-legal, esta es ordenada por una autoridad judicial y siempre es obligatoria una vez que es ordenada, por lo tanto no requiere este consentimiento informado. Pero en el caso de las autopsias clínicas, pues sí tiene que haber este consentimiento, esta autorización por parte de los familiares para que se pueda llevar a cabo, y el problema es que en muchas ocasiones
la familia no está de acuerdo con la realización de la autopsia por el entendimiento, la idea de que consiste en una mutilación del cuerpo. Se debe contar con la historia clínica completa del paciente, en este caso del expediente, porque es importante que haya una adecuada revisión de este expediente antes de la realización del procedimiento, y pues esto obviamente también es importante para el propio patólogo, para el comprendimiento previo del cuadro clínico que se haya presentado en este paciente, las alteraciones, la evolución, y por lo tanto es un preámbulo importante de lo que aparentemente va a identificar al momento de la realización de la necropsia. El certificado de defunción preliminar. Entonces, una vez que fallece el paciente que se le va a hacer la autopsia clínica, es importante que ya cuente con el certificado de defunción, y este tiene que haber sido emitido por parte del médico tratante. Esta es una diferencia, por ejemplo, con la autopsia médico-legal, en donde el médico legista o el médico forense es quien llena y firma el certificado de defunción posterior a hacer la necropsia médico-legal. Tiene que haber también una autorización institucional y los formularios de consentimiento para la retención de tejidos u órganos, mencionando también a los familiares que se tiene que hacer obviamente la retención de los tejidos a los cuales estén involucrados en la realización en el estudio de esa autopsia, ya que pues se tiene que continuar con la revisión de los mismos. En el consentimiento informado, pues que se debe proporcionar a la familia, como todo procedimiento que también se realiza durante el diagnóstico y tratamiento del paciente, pues requiere un consentimiento informado. Tiene que incluir la naturaleza y el propósito del procedimiento, cuál es la razón por la cual se va a realizar, que la extensión del examen, si es completo o limitado. Aquí pues los familiares son los que van a autorizar cuáles son las regiones corporales a las cuales que se tienen que incluir en la realización de esta autopsia, a diferencia de las necropsias médico-legales, en las cuales siempre tiene que ser completo, independientemente de la aparente causa de muerte. La extracción y la retención de los órganos y tejidos que se van a estar estudiando, o el uso potencial para investigación o educación, pues es uno de los objetivos secundarios de la realización de una autopsia clínica, motivos de investigación, motivos de docencia, el tiempo estimado para emitir los resultados y la disponibilidad de los resultados y la manera en que se le van a comunicar a a los familiares del paciente. Y también cada religión tiene sus propias consideraciones. Hay algunas religiones como los musulmanes que tienen algunas consideraciones especiales en cuanto a la realización de este tipo de procedimientos. Bueno, en esto que es importante la realización de las autopsias clínicas con la finalidad de obtener pues la adecuada causa de muerte, la forma en la que se fue manifestando ese cuadro clínico en el paciente y las alteraciones tanto anatómicas, macroscópicas como microscópicas que se fueron desarrollando conforme fue evolucionando el padecimiento en ese paciente en específico. Entonces es importante la identificación del cuerpo, el registro de las características físicas, peso, talla, complexión, características especiales, si presenta alguna deformidad, presenta alguna prótesis, todas las características externas que pueden ser identificadas en ese paciente y que también puedan tener utilidad para llegar finalmente a un diagnóstico y a la causa de la muerte. El examen de la piel, las lesiones que presente, si presenta cambios de coloración en algunas regiones o de manera generalizada. La documentación de rigor mortis o livor mortis, o sea, relacionado con los fenómenos cadavéricos que ya se están presentando en ese cuerpo, que pueden ser, bueno, principalmente fenómenos cadavéricos inmediatos, tempranos o tardíos. El examen de los orificios naturales y pues se tiene que documentar todo de manera fotográfica. Y en el examen interno se pueden aplicar pues diferentes métodos, como el método de Birkhoff, que consiste en la remoción individual de los órganos de manera separada. El método de Egon, que consiste en la remoción en bloque inicialmente de los órganos toracoabdominales.
el método de Rokitansky, que es una disección in situ, primero en bloque y después cada una de las estructuras de manera separada. El método de Letoul, todos los órganos se estudian en un solo bloque. Entonces, de acuerdo pues a la preferencia del médico patólogo y de acuerdo también pues a la característica propia del caso que se esté presentando, pues tiene que elegir alguno de los diferentes métodos a través de los cuales se va a realizar la disección y la realización de la revisión de los diferentes órganos. Estudios complementarios como análisis esenciales, pues obviamente la histopatología, que se tiene que hacer de todos aquellos órganos que se estén estudiando y también por regiones de cada uno de esos órganos. Toxicología, en algunos casos especiales se toman muestras para toxicología, algunos de los componentes que son importantes para este tipo de estudios son la sangre, orina, también el humor vítreo, bilis, son algunos de los diferentes líquidos corporales que pueden ser utilizados para la realización de estudios toxicológicos. Microbiología, pues cuando se sospeche de algún tipo de infección. Y pues genética molecular. Uno de los principales objetivos también de las autopsias clínicas es la consejería y la consejería y, la posible realización de estudios de manera temprana en pacientes o más bien en los familiares de primer grado del paciente por estas enfermedades genéticas que pueden estar presentes cuando son este cuando son dominantes y que son de alta penetrancia, entonces que pueda haber familiares que estén asintomáticos pero que ya puedan tener lesiones precursoras relacionadas con ese tipo de enfermedad genética. Bueno, muchas veces se pueden realizar este tipo de autopsias clínicas que inicialmente pues un, no van a tener un objetivo legal, no van a tener el objetivo de que se emita o de que entren a formar parte de una carpeta de investigación de algún presunto caso de mala práctica médica. Sabemos que el tipo de estudio que se debe realizar en estos casos es la autopsia médico-forense, pero muchas veces ocurre que se solicita la realización de la autopsia clínica, hospitalaria, y ya hasta después de que se realizó la autopsia, probablemente ya se haya incluso cremado el cuerpo, y entonces los familiares presentan la querella legal ante ese presunto caso de mala práctica médica. Entonces, en esos casos, la información de la autopsia clínica va a formar parte de la carpeta de investigación porque esa información va a establecer la causa de la muerte y por lo tanto va a adquirir esa relevancia legal. Entonces, en los casos de una aparente mala práctica médica, entonces, pues de hecho, nunca se debería comenzar, pero más aún en estos casos, comenzar sin historia clínica completa. Entonces, el patólogo es importante que siempre haga la revisión de estos documentos de manera completa y las situaciones más importantes, tener conocimiento de ellas antes de comenzar con la disección. No retirar también es importante no retirar los dispositivos médicos. Entonces, idealmente, el cuerpo sin vida del paciente tiene que llegar a patología para la realización de la autopsia todavía con todos los dispositivos que tenga, intubación, catéteres, sondas, etcétera. Entonces, cuando se va a realizar este tipo de estudios, esta autopsia clínica, ya hasta después de la descripción externa y cuando se va a comenzar con la apertura de las cavidades es cuando ya se debe de hacer el retiro de todos estos dispositivos. Conservar muestras del laboratorio del hospital van a ser importantes. Contactar con una unidad de gestión de riesgos para riesgos clínicos en el caso de que se tengan al momento de la autopsia algunos hallazgos que puedan ser relevantes con este tipo de finalidad, por ejemplo, infectocontagiosos. Obtener conocimiento sobre el procedimiento médico realizado. Entonces, también, bueno, lo que ya mencionamos acerca de que idealmente el médico patólogo debe tener el conocimiento de los procedimientos que se han realizado antes de la realización de la autopsia en ese cuerpo sin vida.
Bueno, en cuanto a técnicas alternativas y que algunas de estas podrían aplicarse en el futuro, entonces tenemos lo que es la autopsia mínimamente invasiva, que se realiza a través de la toma de biopsias con aguja dirigidas por imagen, como tomografía o ultrasonido, también la laparoscopía post-mortem, la toracoscopía post-mortem, la endoscopía a través de orificios naturales. Estos procedimientos pueden tener algunas ventajas, como pues una mayor aceptación familiar al ser menos invasiva, entonces puede ser más factible que la puedan aceptar los familiares, pero pues va a tener las limitaciones importantes de que no permite una visualización adecuada y completa de las relaciones anatómicas que, como ya sabemos, muchas veces están alteradas, modificadas como como consecuencia de la patología que se esté presentando. Tenemos la virtopsia, que es un examen post-mortem usando técnicas de imagenología avanzada, y algunas de estas técnicas son la tomografía computada post-mortem, la tomografía computada con angiografía post-mortem y la resonancia magnética post-mortem. También, bueno, tiene las ventajas de no ser invasiva, de que hay una preservación digital de todo el estudio de manera completa. Bueno, aunque en una autopsia clínica, también se puede hacer la preservación, pues, de todas las imágenes fotográficas que se deben estar tomando, o también ya pueden hacerse una grabación en video de la autopsia. La reconstrucción en 3D y pues un cuerpo, digamos, relativamente más íntegro para la realización del funeral. Entonces, esta virtuopsia en cuanto a las aplicaciones específicas, en cuanto a la tomografía computada, se considera que puede ser ideal para traumatismos óseos, para proyectiles y cuerpos extraños metálicos, para su identificación, cuando se presenta gas o aire, como por ejemplo en una embolia gaseosa o neumotórax, porque muchas veces las evidencias se pierden al momento de la apertura. Si hay hemorragias masivas. En cuanto a la resonancia magnética, es superior pues para el sistema nervioso central, el encéfalo, cerebro, la médula espinal, los tejidos blandos y también para establecer una mejor diferenciación entre los diferentes tejidos. Y la tomografía con angiografía para el sistema cardiovascular y para la evaluación de los vasos sanguíneos. Bueno, ¿qué limitaciones puede tener estas virtuopsias? Desventajas importantes, pues no permiten histopatología, todo es básicamente con imágenes radiológicas, no detectan microorganismos directamente, generalmente es muy costosa por los equipos y que se requiere personal muy especializado para su realización, además de que pues no en muchos sitios se cuenta con todo el equipo y la tecnología necesaria para poderlas llevar a cabo. Por lo tanto, no está universalmente disponible. Requiere de radiólogos altamente entrenados para la realización de este procedimiento y pues no sustituye a todos los hallazgos y todos los alcances que puede tener una autopsia tradicional con la toma de los tejidos y de los órganos para histología, la toma de muestras necesarias para otros estudios que se requieran realizar, como por ejemplo de microbiología, y entonces se considera que este tipo de estudios no pueden sustituir a la autopsia, pueden ser complementarios, pero no deben de sustituir a la realización de las autopsias tradicionales. Entonces, también tenemos, en cuanto a tecnologías emergentes, innovaciones que se presentan futuras, la secuenciación genómica post-mortem para la identificación de mutaciones y para algo de lo que ya mencionamos, la identificación de enfermedades genéticas que sean dominantes y que por lo tanto puedan ser identificadas de manera precoz en los familiares de primer grado. La metabolómica, que también permitiría el análisis de lo que son metabolitos, proteómica, el estudio de proteínas, el microbioma postmortem, el análisis de la flora bacteriana y de las alteraciones que ésta puede estar presentando,
y pues también incluso con técnicas de inteligencia artificial que incluso puede hacer el análisis de imágenes histológicas. En bancos, el establecimiento también de bancos y tejidos de biobancos, en cuanto a importancia para el futuro, pues el almacenamiento de tejidos, ADN para investigaciones que se pudieran hacer a futuro. En ese mismo caso, estudios retrospectivos cuando surjan nuevas enfermedades, la validación de nuevos biomarcadores que se estén identificando y estudios epidemiológicos que también se puedan estar realizando a largo plazo. Entonces, la obtención de este tipo de bancos pues puede favorecer todos estos procedimientos y obtener información que podría ser también de utilidad para tiempos incluso muy posteriores. Bueno, en cuanto a desafíos y barreras de la realización de estos estudios, en cuanto a económicos, pues se calcula que se hace un gasto entre 1,000 y 3,000 dólares por cada autopsia. No genera ingresos para los hospitales. Muchas veces no son reembolsados estos gastos por parte de los seguros de gastos médicos y eso pues también representa un impedimento económico importante. El tiempo de 2 a 4 horas en cada uno de los procedimientos. Este, pues como obviamente las autopsias clínicas, se realiza el estudio histopatológico de todas las estructuras involucradas, entonces se requieren varias semanas generalmente para obtener los resultados completos y bueno, la presión asistencial sobre los patólogos que ya habíamos comentado antes. Culturales religiosas, pues objeciones familiares, las creencias sobre la integridad corporal, que se cree que el cuerpo va a estar mutilado, que va a quedar con marcas visibles, que va a alterar la estructura importantemente del cuerpo y que esto sería una vulneración para el cuerpo sin vida del familiar, la necesidad de diálogo respetuoso y profesionales, pues también en cuanto a estas barreras, pues la escasez de patólogos entrenados, principalmente en la realización de autopsias clínicas, la confianza excesiva en la tecnología, pues como ya mencionamos, entre más está avanzando la tecnología, se obtiene una mayor confianza en estos estudios y esto va debilitando la, la creencia en cuanto a los hallazgos que se puedan hacer en una autopsia clínica y el miedo a descubrir errores médicos que ya mencionamos que el médico tratante podría creer que con los hallazgos podría haber un aumento en la probabilidad de que se le presente algún problema médico legal. Bueno, en estadísticas de Málaga se tiene aproximadamente un promedio de 939 autopsias, en este caso médico-legales, por año. 1% del total de las autopsias por denuncia inicial de mala praxis y 0,9% adicional denuncias que se presentan hasta después de la autopsia ya realizada. Por eso es que lo que se mencionó, que aunque la autopsia clínica no tenga inicialmente una utilidad legal, como sí lo tiene la autopsia médico-forense, la autopsia clínica también puede entrar a una investigación legal cuando la querella por parte de los familiares se presenta hasta después de que ya se realizó el procedimiento. Bueno, utilidades principales en cuanto a la realización de las autopsias y por lo tanto es de importancia que se continúen realizando las autopsias clínicas, pues respuesta cierre emocional, respuestas a preguntas sobre la causa de la muerte. Muchas veces pues pueden quedar dudas acerca de las causas que llevaron a la muerte a esa persona, también relacionado por ejemplo con los factores de riesgo que los propios familiares podrían estar evitando para que se genere cierta enfermedad y entonces esto al estar aclarando este tipo de dudas pues muchas veces los familiares pueden quedar más emocionalmente más tranquilos en cuanto al fallecimiento de su familiar. Información genética. Bueno, lo que ya mencionamos, identificación de enfermedades hereditarias que podrían ser identificadas de manera temprana y de manera subclínica en los familiares y de esa manera pues dar un seguimiento
o hacer tratamientos profilácticos ante la alta probabilidad de que se desarrolle el mismo problema de salud. El screening familiar, los seguros, en cuanto a información para reclamaciones, bueno, actualmente hay muchos seguros que no pagan el propio seguro si no se realiza un estudio de autopsia. Y paz mental, confirma si todo lo posible fue hecho, por otro lado, si se pudieron haber hecho otros procedimientos, otros tratamientos que le pudieron haber beneficiado a ese paciente, para, obviamente para casos posteriores. Beneficios para el hospital, pues en cuanto a auditoría médica, en cuanto es un baluarte para la evaluación de los estándares de atención, de los estándares de calidad de atención en ese centro de salud. En cuanto a la acreditación, es un requisito para puede ser un requisito para la certificación hospitalaria, en el caso de que se encuentre que cuente con un departamento de anatomía patológica. La gestión de riesgos, identificación de áreas problemáticas, cuáles son, cuáles son los servicios o las atenciones o los sitios hospitalarios donde se están presentando pues más complicaciones médicas. Mejora de protocolos basado en evidencia real de acuerdo a los resultados obtenidos en las autopsias clínicas, pues esto evidentemente puede favorecer el cambiar reglamentos, el cambiar protocolos en cuanto a la atención médica en ese hospital y la reducción de costos también. Aunque aparentemente las autopsias sean estudios costosos, pues la mejoría, los resultados de la autopsia pueden favorecer la mejoría de ciertas áreas, la mejoría de ciertos procedimientos que a su vez favorezca el estar haciendo menos gastos para el tratamiento o mejorar los gastos para el tratamiento de ciertas alteraciones. En cuanto a los médicos tratantes, confirmación diagnóstica, la validación de sus diagnósticos clínicos. Tener una evidencia más de que realmente se hizo un adecuado diagnóstico en ese paciente. La detección de errores, también por otro lado, si se presentó algún error en la atención médica de ese paciente, pues se puede identificar y obviamente pues de ese error se puede aprender para no cometerlo posteriormente. Las evaluaciones terapéuticas en cuanto a la eficacia de los tratamientos administrados, si hubo respuesta o no hubo una respuesta adecuada específicamente en ese paciente. La educación continua, la retroalimentación sobre los casos que se estén presentando y la mejora de la práctica clínica a través del aprendizaje de los errores para no volverlos a cometer. En cuanto a los beneficios que se van a presentar para la sociedad, pues vigilancia epidemiológica para la detección temprana de brotes que se estén presentando y de esta manera hacer un cerco de manera que no haya una mayor propagación de esa enfermedad. Estadísticas vitales precisas en cuanto a los certificados de defunción, con su llenado correcto y completo. En cuanto a las políticas de salud pública que estén basadas en datos reales de mortalidad y estos datos pues obtenidos importantemente de los resultados de las autopsias que se están realizando. Pueden participar en la justicia en cuanto a la resolución de casos médicos legales que se presenten y la confianza pública, una transparencia en el sistema de salud y claridad en sus procedimientos. Beneficios educativos en cuanto a los estudiantes de medicina, pues van a obtener conocimiento de manera general acerca de la anatomía patológica práctica y no únicamente la visualización de laminillas en el microscopio, sino estar viendo un procedimiento de autopsia de manera completa con la revisión de los órganos, de los tejidos y de cada una de las cavidades. En cuanto a los residentes de patología, pues es un entrenamiento esencial para hacer para identificar este tipo de hallazgos, las alteraciones que se van presentando en el organismo como consecuencia de la enfermedad y pues el establecimiento de la causa de la muerte y de la manera de la muerte. En cuanto a los residentes clínicos, pues es importante para la correlación clínico-patológica,
Finalmente, el médico patólogo es quien va a tener el diagnóstico definitivo y esto pues se favorece importantemente con la realización de una autopsia clínica en el caso de que ese caso haya llegado al fallecimiento del paciente. En cuanto a los médicos especialistas, seguir teniendo una educación continua y las sesiones clínico-patológicas pues, en la discusión de casos clínicos complejos para obtener finalmente un diagnóstico a través del estudio microscópico de los órganos y de los tejidos involucrados. En cuanto a la investigación, el descubrimiento de nuevas enfermedades, bancos de tejidos que ya mencionamos previamente, estudios epidemiológicos para establecer los patrones de enfermedades que se están estableciendo en las diferentes poblaciones y cuáles son entonces los principales objetivos en cuanto a la vigilancia epidemiológica, la validación de biomarcadores que se estén descubriendo y la correlación con los hallazgos de imagen, tanto los hallazgos macroscópicos, microscópicos, con los hallazgos de imagen que se hayan y obviamente también de laboratorio que se hayan obtenido en ese determinado caso. Discrepancias diagnósticas y datos. Entonces, 20 a 30% de las autopsias revelan discrepancias diagnósticas mayores. Entonces, muchas veces a través de las autopsias clínicas se van a estar identificando algunas alteraciones o algunos diagnósticos que previamente no han sido identificados. Entonces, hasta en la tercera parte de las autopsias clínicas que se realizan ocurre esto. 10 a 15% de los casos hubieran cambiado el manejo clínico y por lo tanto ese cambio en el manejo clínico pudo haber tenido pues un beneficio importante para ese paciente. Entonces son cuestiones que pueden ir mejorándose con la realización de las autopsias y obviamente obteniendo nuevos conocimientos, no únicamente no únicamente en cuanto a los cambios anatómicos y fisiopatológicos relacionados con esa enfermedad, sino también que sea información de utilidad para mejorar los tratamientos en esos padecimientos. Incluso con tecnología moderna como la tomografía o resonancia que ya mencionamos que son utilizados en las virtuopsias, siguen persistiendo diagnósticos perdidos que solamente a los cuales se puede llegar a través de la realización de la autopsia clínica. Las áreas más comunes de este tipo de problemas, como infecciones, embolismo pulmonar, infartos en miocardio y también algunas neoplasias. Bueno, la autopsia como el gran maestro tiene un valor pedagógico histórico, es una base del conocimiento médico durante siglos, pues durante los últimos del siglo pasado, este siglo, pues es cuando se han ido haciendo descubrimientos tecnológicos importantes y obviamente aplicados a la medicina, pero antes de todos estos avances tecnológicos, radiológicos, etcétera, pues la visualización macroscópica era el principal pilar junto con posteriormente la visión microscópica en cuanto al establecimiento de enfermedades, diagnósticos y ya hasta posteriormente en las últimas décadas ya los avances tecnológicos han permitido pues tener una mayor precisión en todo esto, pero la autopsia siempre ha sido uno de los principales procedimientos médicos importantes que han favorecido la realización de diagnósticos durante varios siglos. Permitió la descripción de nuevas enfermedades, enseñó la historia natural de muchas de estas enfermedades, cómo iban evolucionando una misma enfermedad en varias etapas diferentes a través de los cambios anatómicos. Validó hipótesis clínicas y el desarrollo de comprensión en cuanto a la fisiopatología que también se iba presentando como consecuencia de estas enfermedades. Bueno, descubrimientos históricos que se han establecido a través de la realización de una autopsia, la enfermedad de Alzheimer en 1906, infecciones por Legionella en 1976, el síndrome de Reye, muchas de las manifestaciones patológicas relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues también fueron identificadas a través de la realización de autopsias y también otra de ellas la encefalopatía espongiforme o enfermedad
de las vacas locas. Bueno, entonces eh, la autopsia también funciona como un método de protección ante la práctica médica. Entonces, protege al médico que actuó correctamente. Entonces, como ya sabemos, cuando se presenta algún problema médico legal, lo que va a hundir o va a salvar a ese médico es el expediente clínico. Y el expediente incluye, cuando se hizo el procedimiento de autopsia, pues este también incluye el, el reporte de la misma. Entonces, va a proteger al médico que actuó correctamente. Entonces, va a ser una evidencia importante para establecer que no hubo una mala práctica médica y que el médico llevó a cabo su atención médica de manera correcta, de acuerdo a la Lex Artis, y descarta rápidamente creencias o denuncias infundadas. Entonces, muchas veces las querellas que se presentan médico legales no tienen una base, no tienen un fundamento y pues rápidamente son descartadas. Y entre más evidencia se tengan, entre esto incluyendo la autopsia clínica, es más viable poder descartar este tipo de querellas. Favorece al demandante cuando asiste a la razón, cuando documenta alguna negligencia real. No únicamente negligencia, puede ser impericia, imprudencia, algunas otras maneras de la mala práctica médica, pero también en el caso de que el médico no haya dado la atención médica necesaria, adecuada, pues también se puede evidenciar a través de la realización de este estudio. Casos como confusión en la identidad del paciente, cirugía del lado sano, cirugía en el sitio equivocado, materiales quirúrgicos abandonados dentro de las cavidades como los corpus alineum. Bueno, existen, de acuerdo a esta clasificación de Kaplan, existen 5 categorías de muertes relacionadas con la intervención médica. Clase 1, que es la muerte exclusivamente por la enfermedad, en la cual no hubo alguna participación en cuanto al procedimiento médico que se realice. En la clase 2, la muerte por enfermedad potenciada por un procedimiento, en donde hay una participación mucho más importante de la enfermedad, pero ya el procedimiento médico, la atención médica que se haya realizado, forma parte de las alteraciones que llevaron a la muerte a ese paciente. En la clase 3, que es la zona gris, que es una participación ambigua, o sea, una participación prácticamente a la par en cuanto a las alteraciones médicas que esté presentando, como los procedimientos médicos que se hayan realizado. En clase 4, el procedimiento tiene un efecto predominante, mayoría, mayoría de casos de complicaciones, y entonces en estos casos ya la enfermedad, el proceso patológico tiene una participación menor en cuanto a la causa de muerte de la persona, y la clase 5, que es una muerte prácticamente de forma exclusiva por el procedimiento médico que se haya realizado. Bueno, se puede hacer la detección de casos no denunciados como los errores con fármacos, infecciones hospitalarias no diagnosticadas previamente, la identificación de gérmenes resistentes y los brotes nosocomiales que se puedan estar presentando de cierta enfermedad. Y bueno, algunas recomendaciones prácticas. Una autopsia no puede rehacerse, entonces por lo tanto, las autopsias clínicas inicialmente deben de ser completas, deben ser correctas y se tiene que hacer todos los procedimientos necesarios para ese caso en concreto. En el caso de las autopsias médico-forenses hay que estar preparado para encontrar cualquier caso y cualquier cosa, sobre todo en el caso de las muertes sospechosas, ya que precisamente como su nombre lo dice, son muertes a las que externamente no se ve alguna evidencia aparente de qué ocasionó la muerte. La disección la debe de hacer personalmente al patólogo, idealmente. Obviamente sabemos que existen técnicos asistenciales en cuanto a la realización de las necropsias, evisceradores, pero idealmente el patólogo es quien directamente puede ser asistido por estos técnicos, pero obviamente no debe ser sustituido por el médico, perdón, por el técnico. Entonces el patólogo directamente tiene que estar haciendo la disección de las diferentes estructuras.
Que se recomienda que las autopsias complejas sean realizadas por dos patólogos y el patólogo debe ser independiente del centro sanitario. Es cuando se busca alguna causa médico-legal. El que no sabe lo que busca no comprende lo que no encuentra, no comprende lo que encuentra. La teoría sin práctica es manca, pero la práctica sin teoría es ciega. Y las autopsias deben de ser siempre metódicas. Entonces, antes de la realización de este tipo de estudios, de las autopsias clínicas, no iniciar sin historia clínica completa y sin los estudios complementarios. Debe de hacerse por parte del patólogo una revisión completa del caso clínico de ese paciente antes de la realización de la autopsia. Lo que ya mencionamos previamente, que no se deben de retirar los dispositivos que tenga este paciente, conservar las muestras biológicas del laboratorio, contactar con la unidad de riesgos clínicos, obtener conocimiento sobre los procedimientos médicos que se le hayan realizado a este paciente, buscar asesoramiento clínico especializado si lo requiere, anticiparse a presuntas preguntas ya sea por parte de los familiares o en el caso de que sea si se judicialice el caso, pues también puede ser solicitada su presencia en un juzgado, en un juicio oral, y por lo tanto las autoridades judiciales también pueden hacer preguntas al patólogo ya que va a estar actuando como testigo en el caso de que esa autopsia clínica llegue a una carpeta de investigación. Durante la autopsia, al realizar la autopsia tiene que ser completa, arreglada, sin delegar la disección. Se tiene que hacer la fotografía de todas de todos los hallazgos relevantes que se vayan obteniendo y de preferencia con escala métrica. Conservar bolsa de sangre, soluciones, documentar y cuantificar los hallazgos, la toma de las muestras necesarias y evitar cortar sobre cicatrices, en muertes intraparto examinar la placenta y después recomendaciones después de la autopsia, mantener la confidencialidad, mantener que el médico patólogo también está obligado como todo médico a el secreto médico, no está revelando la información obtenida a personas que no lo requieran. Honestidad e imparcialidad, comunicar al juzgado el origen y la causa de la muerte de manera oportuna si es que se judicializa el caso, emitir un informe provisional, idealmente en menos de una semana con los hallazgos, informe definitivo al completarse los estudios complementarios, usar un modelo internacional de certificación, emplear los códigos del CIE 10 siempre y utilizar un lenguaje claro, comprensible, incluso para no médicos. ¿Por qué? Por la razón que ya mencionamos que cuando se judicializan estos casos, entonces son documentos que llegan hacia autoridades judiciales que son abogados y por lo tanto no tienen conocimientos acerca de los términos médicos. Entonces, también se tiene que tomar en cuenta ese aspecto cuando se hacen los informes de las mismas. Establecer origen y causa de la muerte con la clasificación de Kaplan que ya mencionamos. Y entonces, la autopsia es un estudio con valor insustituible y la autopsia clínica sigue siendo un estándar de oro para la confirmación de la diagnóstica definitiva. Una herramienta esencial para control de la calidad hospitalaria, un instrumento educativo fundamental, importante, es base también para la investigación médica, sus hallazgos, la protección para médicos honestos que realizaron su atención médica de manera adecuada y por lo tanto es una evidencia importante para que puedan salir bien librados de un proceso médico legal y también para los pacientes en el caso contrario. Y los mecanismos para aprender de errores y mejorar la seguridad en muchos procedimientos.